Buenos días, tardes o noches, maestra. Nosotros somos el equipo que va a hablar sobre el estado de Nuevo León. Nuestro equipo está conformado por Muy Hernández Lourdes Michel y su servidora Constantino Luna Aranza. A continuación, vamos a ver un breve contexto de que el estado de Nuevo León es uno de los 32 estados que tenemos en nuestro país, ubicado específicamente en la región noreste, y el cual nosotros decidimos elegirlo por su fuerte desarrollo económico y consideramos que es un estado muy preparado para estudiarlo. Su ubicación geográfica está compuesta por 64.156 kilómetros cuadrados y es frontera con Estados Unidos, Tamaulipas y Coahuila. Su capital es la ciudad de Monterrey, tiene un clima semiseco y está compuesto por 6 millones de habitantes, un gobernado, 51 municipios y un congreso estatal. Ahora vamos a hablar un poco de los datos culturales y lugares históricos de este estado. Su cultura combina la tradición norteña con una fuerte influencia empresarial y contemporánea. Alguna de su comida tradicional es la carne asada, el cabrito, el machacado con huevo y las glorias de Linares. Aquí tenemos algunos lugares históricos como el Museo del Arte Contemporáneo, el Museo del Acero y el Museo de Linares. Algunas instituciones de prestigio con las que cuenta este estado son el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tenemos algunos pueblos mágicos como el municipio de General Terán, el General Zaragoza y el pueblo mágico de Linares. Aquí tenemos también datos generales como que cuenta con dos parques nacionales, que es el Sabinal y Cumbres de Nuevo León, dos mapas muy representativos de este estado, el cual es el mapa del centro de su capital, la cual es Monterrey, y un mapa turístico de todos los pueblos mágicos que tiene Nuevo León y actividades que puedes hacer en familia. Hablando un poco de su panorama socioeconómico, tenemos que su capital, Monterrey, Nuevo León, es centro industrial y económico del país. Tiene una sede de grandes empresas nacionales e internacionales, las cuales invierten ahí mismo en bienes raíces y es reconocida por su educación en ITESM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estado es el más desarrollado del país, tiene una industrialización e inversión extranjera y su PIB y competitividad es muy desarrollada. También algunas de las actividades económicas más importantes son la industria manufacturera, en la cual se encuentra la automotriz, acerera, química, maquinaria y de alimentos, el comercio y servicios como las finanzas, la logística, consultoría y transporte y las exportaciones al extranjero. Los datos muestran que Nuevo León tiene un salario promedio diario alto de nivel estatal, una economía basada principalmente en servicios, comercio, construcción y un mercado laboral dinámico que cuenta con más de 66.000 empleos generados y una baja tasa de desempleo de tan solo el 2.7% calculados hasta el año 2024. Aquí tenemos cuál es la cantidad de desempleo y el subempleo en Nuevo León. Se mantuvieron bajos y subieron en 2020 por la pandemia, pero después bajaron de nuevo, estabilizándose en los años más recientes, 2023 y 2024. Después pasaríamos a los datos económicos que tenemos graficados para la fecha de octubre de 2025 y esta tabla nos muestra que Nuevo León mantiene una población económicamente activa, que está sólida, con baja tasa de desocupación y menor informalidad. La pobreza al respecto de promedio nacional refleja que tiene un mercado laboral fuerte y estable. Aquí tenemos algunos de los indicadores oportunos que ya mencionamos. La tasa del desempleo es muy baja, con 2.8%. Los empleos generados de enero a octubre fueron de 54.557. Su salario promedio de todos los municipios es de aproximadamente 683 pesos. Su crecimiento económico es de 2.7% en el último trimestre del 2025. Su crecimiento en manufacturas es del 4.6% y su crecimiento en construcción acumulado al segundo trimestre del 2025 es del 9.3%. Después tenemos la tabla que muestra que el PIB de Nuevo León cayó en 2020 por la pandemia, pero a partir del 2021 presentó una recuperación sólida y que continúa con crecimientos positivos, los cuales reflejan un fortalecimiento de la actividad económica del Estado.
Ahora pasaremos a hablar sobre los análisis de estados financieros de Nuevo León. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas en sí es el estudio de la participación del Estado en la economía y esta analiza lo que es la administración, el gasto, la deuda y las políticas y los precios y tarifas, entre otros. Las finanzas públicas son un punto muy importante en cuestión de la administración de un Estado, puesto que incluso un país necesitan para poder tener un orden en su población. Sin este, puede llegar a ser un total caos. Algunas partes que conforman las finanzas públicas son los ingresos públicos, gasto público y deuda pública. Primero, los ingresos públicos. Estos son los recursos que el gobierno va a financiar y también son los bienes y servicios. Los ingresos públicos tienden a ser, por ejemplo, por medio de los impuestos que la población paga. Los gastos públicos son los desembolsos que realiza el gobierno para ejercer sus diversas funciones. Esto se puede llegar a traducir en lo que es en la inversión de la infraestructura de la ciudad o incluso en inversiones que pueden beneficiar a lo que es el público en general. Y finalmente tenemos la deuda pública, que son las obligaciones insolutas del sector público. Esto puede ser de que si el gobierno quiere hacer un nuevo proyecto, sin embargo le falta dinero, entonces puede llegar a solicitar como un préstamo lo que es al gobierno u otros estados. Entonces ahí se genera lo que es la deuda pública y están obligados a tener que pagarlo. Hablando sobre la situación de las finanzas públicas en Nuevo León, tenemos que sus principales fuentes de ingresos son los ingresos de gestión, que básicamente es el dinero que el gobierno cobra directamente por servicios de trámite o de servicios que el mismo ofrece. Los impuestos que tenemos el porcentaje de 174.595% indican que son los pagos obligatorios que hacen las personas y las empresas del Estado. Los derechos son los pagos por usar un servicio público o hacer un trámite, como por ejemplo las licencias, los permisos, actas, ese tipo de derechos con los que cuentan los ciudadanos del Estado de Nuevo León. Y aprovechamientos, que son los ingresos extra que no vienen de impuestos ni derechos, que vienen siendo básicamente multas, recargos, las ventas de los bienes del gobierno. Aquí a continuación les presento una de las tablas con los porcentajes de la situación que les acabo de mencionar de los periodos del 2017 hasta el 2022 en la unidad de pesos corrientes durante cada año. Ok, estados financieros. Comenzaremos hablando sobre los estados financieros, en los cuales estos se dividen en dos partes en cuestión a la administración de un estado o un país: el estado de situación financiera y el estado de actividades. El estado de situación financiera es lo que comúnmente se conoce en la contabilidad como balance general. Su función principal es demostrar la situación financiera de la entidad en un momento determinado. Este está compuesto por los activos, los pasivos, el patrimonio, hacienda pública o patrimonio neto, o capital como se conoce en el balance general. Después tenemos siguiente en lo que es el estado de actividades. Su propósito principal es el ilustrar el resultado del ejercicio, si ya es un superávit o un déficit. Es decir, si se tiene lo que vendría siendo como un activo que es positivo o es negativo durante dicho periodo. Estos se conforman por medio de ingresos, egresos y finalmente el resultado de ejercicio, que es como se había dicho, que es el superávit o un déficit. Nuevo León utiliza sus estados financieros por medio de trimestres. Ahora, hemos puesto lo que vendrían siendo como la cuenta más interesante o relevante de cada uno de los aspectos anteriormente vistos en los estados de situaciones financieros. En el estado de situación financiera, lo que más se pudo llegar a destacar en lo que son en la parte de activos son los efectivos equivalentes, en el cuales en la tendencia nos mostró que tiene más de 100.000%, en el cual ahí se puede traducir a lo que vendría siendo como que los activos más líquidos que tiene el Estado, que se utilizan principalmente para cubrir los gastos operativos y también gastos que se obtienen a corto plazo. Después, en lo que viene siendo en la parte de pasivos, se tiene lo que son las transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, los cuales se refieren a lo que son las obligaciones o las deudas de una entidad, que en este caso sería Nuevo León. Y estos tienen la obligación de pagarlo. Vendría entrando más en lo que es el apartado tipo como deudas públicas. Y finalmente tenemos el resultado de ejercicios anteriores, en el cual se refiere a que representan lo que son como las utilidades o las pérdidas netas que tuvo el Estado durante todo ese periodo de tiempo o durante todo este año.
Como se puede ver, se tiene como un porcentaje menor o muy debajo de lo que se ve aquí, menos del 100,000%. Después tenemos el estado de actividades, en el cual se nos muestra que en la parte de ingresos se tienen por mayoría lo que son los impuestos, que son los que paga la población. Después tenemos lo que son los intereses de la deuda pública. Como se había comentado anteriormente, Nuevo León tiene una gran deuda pública y, por ende, para poder pagar dicha deuda se tiene que cobrar un interés como cualquier préstamo que se realiza. Y se puede ver que lo que mayormente se va, lo que vendrían siendo sus ingresos, vendrían siendo lo que son los intereses de dicha deuda pública que tienen. Y finalmente, un dato interesante o al menos relevante que a mí me pareció es de que en cuestión de inversión pública y no capitalizable, Nuevo León en sus estados de actividades en ninguno de los años del año 2019 al 2024 muestra que haya invertido o al menos mostrado algún tipo de diferencia entre dichas inversiones. Ahora, para concluir, queremos mencionar lo que vendrán siendo los principales proyectos de inversión estratégicos que son relevantes hoy en día en Nuevo León. Se tienen 3 proyectos muy interesantes y que van a llegar a favorecer lo que es la población en general. Primero tenemos lo que es la inversión de lo que es el tren Saltillo-Nuevo Laredo, lo cual va a ser una vía férrea de 395,77 kilómetros que va a conectar a los lugares de Nuevo Laredo, Ciudad de México y también incluso a Guadalajara. Este proyecto de inversión se ha creado principalmente para poder traer más turismo a lo que vendrán siendo al estado de Nuevo León, para atraer a personas que son extranjeros o que viven en otros estados a llegar a conocer sus principales puntos. Esto va muy de la mano también con un evento que va a suceder el próximo año, el cual es la Copa Mundial FIFA del 2026. Este evento tomará sede en lo que es el estado de los Rayados y tendrá 4 partidos. El presidente de Nuevo León ha creado una nueva campaña o estrategia que se llama Ponte Nuevo, Ponte Mundial, en el cual busca maximizar lo que es el potencial de la ciudad, embelleciendo los lugares principales de la ciudad y también, ahora sí que va a ir muy de la mano con lo que es el proyecto de Tren Saltillo Nuevo Laredo, puesto de que al crear dicho proyecto que ya se encuentra en construcción y eso sumándole lo que es la Copa Mundial, significa que personas de alrededor de la República van a poder llegar por medio de vía férrea o por metro a lo que es la ciudad sin tener que pagar lo que vendría siendo un vuelo de su lugar de origen hacia allá y que puede llegar a ser problemático para ellos, puesto de que tal vez no cuenten con un aeropuerto principal o puede ser mucho más difícil para ellos. Entonces, al tener este tipo de inversión puede hacer que tanto lleguen turistas que solamente quieran llegar a conocer los principales puntos de Nuevo León o, o fanáticos que quieran llegar a ser partícipes o estar presentes para lo que es la Copa Mundial FIFA 2026. También tenemos otro de los proyectos muy importantes de electricidad, el cual implica a Tamaulipas y a Nuevo León en conjunto, y este proyecto refuerza básicamente la infraestructura eléctrica de los dos estados y aumenta la capacidad de transmisión, asegura el suministro más estable y confiable, pues para acompañar el crecimiento económico de ambas regiones. Nosotras dos consideramos que Nuevo León destaca como uno de los estados con mayor dinamismo económico y laboral en todo nuestro país, que su mercado de trabajo muestra muy bajos niveles de desempleo, sus salarios son competitivos y obviamente generan muchos empleos. También nos gustó que el crecimiento de su PIB y las inversiones estratégicas en infraestructura refuerzan la capacidad para atraer empresas y sostener el desarrollo. También por eso consideramos que todo esto posiciona a Nuevo León como una entidad sólida, moderna y con condiciones favorables para seguir impulsando la competitividad y calidad de vida de todos los nuevolenses. Muchas gracias. Gracias.